Buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Comenzamos hoy ese gran estudio bíblico donde Dios te va a mostrar grandes cosas, donde Dios va a usar tu vida y lo más interesante, va a ser gran tu ministerio. Así que damos gran paso a ese gran estudio bíblico en Iglesia en Casa. Así que damos paso a Sonia Martín del Águila. Así es, muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Por fin estamos al jueves, por fin tenemos nuestro estudio bíblico y vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar poniendo este tiempo delante del Señor para que Él sea el que nos hable, para que Él sea el que pueda entrar en nuestra vida y que sobre todo nos hable, que no sea yo, sino que sea Él a través de mí y que no seas tú, sino que sea Él trayendo luz a tu interior. Así que Espíritu Santo, entra en lo más profundo de nuestra vida. Eres bienvenido tanto en sus hogares como en mi casa, Señor. Te doy muchísimas gracias por tu presencia, porque con esa presencia, Señor, podemos avanzar en este tiempo, podemos ser personas diferentes. Déjanos ser personas de testimonio, Señor, y pon dentro de nosotros la luz necesaria para poder cumplir lo que tú has diseñado para nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a empezar, vamos a hablar, como hemos dicho, de este personaje súper conocido y vamos a leer Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. El último evangelio. Juan capítulo 11. Y vamos a leer, bueno, os leo en voz alta, podéis seguirme para que veáis que está en la palabra. A partir del versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por la enfermedad. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nos hemos pasado el versículo 5 que dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Es decir, que aquí ya nos está explicando la situación como está. Lázaro, Marta, son de su círculo familiar, de su círculo social, alguien a los que él amaba.
Y si después nos vamos al versículo 11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, se sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esto es una historia que todos conocemos, la he querido leer, no resumirla, sino leer tal cual. Y antes de entrar, voy a explicaros algo que todos nosotros conocemos, pero que me va a hacer la entrada para que podamos entender qué es lo que Dios nos dice en la palabra. Está la historia de Thomas Edison, que Thomas Edison fue el que hizo la bombilla, el que diseñó la bombilla, el inventor de la luz de la bombilla, ¿verdad? Y este hombre iba a un colegio, era un niño, y llegó del colegio con un sobre. Esto es historia, esto lo podemos encontrar en la vida de este señor. Lo explico para que podamos llegar al punto de lo que el Señor hoy quiere hablarnos en lo que acabamos de leer de la muerte de Lázaro. Este niño llega a su casa, a casa de su madre, con una carta cerrada. Y el niño llega y dice, toma mamá, me han dado esto en el colegio para ti. Esta mujer abre esta carta que está sellada, la abre y se pone a llorar. Historia literal de Thomas Edison. Y el niño le dice a su madre, mamá, ¿por qué lloras? Dice, porque me han enviado una carta del colegio y no puedo guardar la emoción. Te la voy a leer, Tomás. Y empieza a leer y le dice que su hijo es un genio, que no hay cabida en un colegio para él, que ese colegio no está preparado para la mente tan brillante que tiene y que tiene mente de superdotado y que lo siente mucho, pero que ya en este colegio no hay cabida para él, que se quede a su hijo en casa y que sea ella la que le enseñe. Este es el fin de la historia. Luego conocemos que realmente era un genio, realmente descubrió la luz, realmente descubrió la bombilla. Cuando la mamá de Thomas Edison muere, Thomas Edison, siendo un hombre, empieza a recoger todas las cosas de casa de su madre. Y en una de esas cajas, uno de esos cajones, encuentra aquella carta vieja que le habían dado cuando él era tan solo un niño, donde le decía que era un genio. Y él, con toda la emoción de la muerte de su madre, encuentra esa carta, la abre y la lee. Y esa carta decía que su hijo no tenía capacidad mental para el aprendizaje, que su hijo tenía la mente delimitada, que era un niño con problemas mentales y que en ese colegio no había cabida para niños con tan poca inteligencia. Que se quedara en su casa porque su hijo era un apartado de la sociedad. Eso es lo que decía esa carta. Y esa mujer cambió lo que el hombre decía. Y dijo, no, mi hijo es un genio. Y llegó a ser un genio. Esta es la introducción. Hemos leído que Jesús, que va a Marta, que van a buscarle y le dice que Lázaro está enfermo y que va a morir y es su amigo. Y en vez del hombre ir, dice, no, tranquilo, que me quedo 2 días más, luego ya iré. Pero que está enfermo, pero que está a punto de morirse, que no va a esperar 2 días. Bueno, pues yo ya iré, porque esta enfermedad es para vida. Es decir, Jesús está dándole la vuelta a esta situación. La madre de Thomas Edison le dio la vuelta y nosotros podemos darle la vuelta a cualquier situación de la que vivamos. La fe nos hace actuar en contra de la realidad, en contra de lo que el médico diga, en contra de lo que el juez diga, en contra de lo que esta sociedad marque, en contra de lo que el hombre o la mujer diga de ti. Lo que importa
solo y exclusivo es lo que dice Dios. Esto es lo que hoy Dios tiene preparado para tu vida y para la mía. Poneros en situación. Alguien se acerca a Jesús y le dice: Lázaro está enfermo. Lázaro se ha enfermado. Ven, Jesús. No, él no está enfermo. Pero a ver, que vengo de allí, que te digo que está enfermo. Que no ha muerto, que no está enfermo. Y estando a punto de morir Lázaro, Jesús se queda 2 días enteros allí donde él está predicando. Él podía haberse ido, pero no lo hizo, porque tenía que hacer las cosas al revés. Estaba dejando ahí un principio claro de la fe que vamos a ir desarrollando. Y Jesús llega delante de la casa de Marta, la casa de Lázaro, a los 2 o 3 días de ya haber muerto, donde todos sabemos que un muerto se empieza a desintegrar, se empieza a descomponer. Y Lázaro ya ha muerto. Y él se va a donde él está enterrado. Y Lázaro despierta. Y Lázaro sale. Nos vamos a quedar aquí. Ahora Dios con esto no solo nos quiere hablar de lo que ya sabemos de esta historia, sino que nos quiere hacer entender a todos que la fe es lo opuesto a lo que nos dicen, que la fe es lo opuesto a lo que nos aseguran, que la fe es lo opuesto a lo que vivimos. Esa es la fe. Todos decimos tener fe, porque creemos en el Hijo de Dios, porque creemos en el Hijo del Hombre, porque tenemos salvación y vida eterna. Esa no es la fe, eso es creer en algo que nos dicen. Puedes que digas, sí es fe, sí, pero no es más que una pizquita de fe. Todo este tiempo el Señor nos está hablando de la fe, que tenemos que enfocar la fe, que tenemos que vivir en fe, que nuestra fe tiene que crecer. Todo esto hemos hablado. Pero hoy Dios nos está hablando de otro principio, que la fe es al revés de lo que nosotros ya sabemos. Tu sanidad no la decreta un médico. Tu sanidad no la decretan unas pastillas. Tu sanidad no la decreta ningún tratamiento. Tu sanidad la declara Dios. Tu economía no la marca el banco, no la marca tu jefe, no la marca tu cuenta bancaria. Tu economía la decreta Dios. Tu sentencia, para aquellos que están pendientes de una sentencia de un juez, no la decreta él, no la decreta el golpe del juez, la decreta Dios. Eso es darle la vuelta a la fe. Y tu bienestar emocional no la marca lo que piensen de ti, lo que digan y opinen de ti. No, tu bienestar emocional lo decide solo Dios. Ahora quiero leeros, mirar lo que dice Dios. Isaías, nos vamos al profeta Isaías 54, versículos del 1 al 3. Y es importantísimo que entendamos lo que estamos leyendo. 54 del 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, que levante canción y dé voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y yo me impacto leyendo esto, porque está hablando de una, ¿quién? Estéril. ¿Qué es una estéril? Una estéril es una mujer que el médico le ha dicho que no puede tener hijos. Es una mujer que tiene problemas y que no puede tener hijos naturales. Y aquí Dios
Sí que es verdad que esta estéril está refiriéndose a Israel. Dios está hablando a Israel y utiliza esta metáfora de estéril. Pero hablando de una mujer estéril, ¿cómo que la estéril? Una estéril no se regocija. Israel vivía en sequía totalmente. Israel estaba desubicada totalmente del camino de Dios. Es decir, que con esterilidad ni se regocija uno, ni se dan gritos de alegría, ni amplías tu casa, ni tu tienda. ¿Para qué si no tienes hijos? Es una similitud del pueblo de Israel, pero nos habla a cada uno de nosotros. Aunque seamos estériles, ensancha las estacas. Aunque digamos, ¿yo para qué quiero hacer grande mi casa si no tengo hijos, no tengo descendencia? La Biblia nos enseña que la mujer estéril, ahora sí que la mujer estéril, ore por sus hijos. Eso nos lo enseña la Biblia. Ese es un principio de fe que nos está enseñando Dios. El que no tiene nada, que se expanda. Y la fe hará hacer lo contrario a la realidad. Y sucede. Y viene si nosotros lo creemos así. ¿Por qué la palabra dice, diga el débil, fuerte soy? Lo contrario. La fe nos lleva a lo contrario, para que eso llegue. El que está enfermo, que declare sanidad constantemente. Yo todas las noches declaro lo que no tengo, pero lo que sí que tengo en fe. Declaro sanidad. Declaro que el propósito de Dios se cumple. Declaro un local para Iglesia en Casa. Declaro todo eso que ahora no tengo. Pero cuando yo empiece a declarar, la mano de Dios se va a mover. Le dice Dios a Israel, siendo estéril, no teniendo absolutamente nada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Que me regocije de qué? Si solo lo que tengo son problemas. Cuando nosotros declaramos lo contrario en fe, nuestra fe deja de ser nuestra. Nuestra fe se desata y empieza a contagiar a los demás. Ya no es solo nuestra fe, ya no es solo una gran fe, ya no es solo tampoco el que nuestra fe crezca, sino que ahora es fe del otro. Mi fe pasa a ser la fe de los demás, porque contagiamos diciendo lo contrario. Si nos vamos a Romanos, capítulo 4, podemos leer todo el capítulo, pero más o menos a partir del 15 o 16, Abraham es un hombre que no tiene hijos. Él creyó y dice la palabra que cada día que pasaba, él daba gloria a Dios y le daba a Dios las gracias por los hijos que tenía, aún sin tenerlos. Él creyó en la promesa y todos los días, gracias Señor por mi hijo, gracias Señor por mi descendencia, gracias Señor por lo que tú me das. Y así lo vino, así lo obtuvo, tardó, pero llegó. Pues hoy Dios quiere que sepamos y que entendamos y que vivamos en ello, que cuando te den una mala noticia, que actúes opuestamente en fe. Por supuesto que tengas los pies en la tierra, pero que actúes siempre en fe. La gente, ¿qué le decía a David? La situación, ¿qué le decía al rey David antes de ser rey? Tú no puedes ir contra Goliat. ¿Tú te has visto, niñito? Que no, ¿tú has visto tu cuerpo? Si mira la armadura, te va gigante. Eres un niño. Anda, vete a casa de tu padre, corre. No. Se quitó esa armadura. Cogió 3 piedritas y ganó al Goliat. Él hizo todo lo contrario porque tenía claro a quién servía. Y en ese momento su fe dejó de ser fe de él y empezó a ser fe de todos los testigos. Cuando a ti te digan tú no puedes, eres muy joven, tú no puedes, eres un desobediente,
Tú no puedes, porque no tienes. Tú no puedes. Tú di, sí puedo. Claro que puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi fe no solo para mí, es para ti. Tú que me dices que no puedo, tus ojos verán que en Dios sí que puedo. Cuando te digan, oye, que no estás tan loco, no seas loco, por ahí no vayas, que se te está yendo la pinza. Por ahí métete, por ahí métete. Métete cuando tú sepas que viene de Dios. Tu fe firme, y los demás empezarán a ver esa fe que estamos hablando. Cuando te digan, y ahora es algo que vivimos, ¿no? Si a alguien se le ocurre decir, Iglesia en Casa no va a tener un local. ¡Claro que va a tener local! Por supuesto que lo va a tener, porque así Dios lo decretó y yo creo. Y yo creo que eso va a ocurrir. Miguel cree que eso va a ocurrir. Y aunque a día de hoy yo no tenga local, yo paso por la puerta del local y le digo, hola Iglesia en Casa, nos vemos pronto. Porque la fe mueve la mano de Dios. Cuando te digan, es que esta es tu fecha de muerte, o esta persona va a morir en tal época, danza delante de Dios, aunque digas, ¿cómo voy a bailar? Baila, ensalza, engrandece, alaba al Señor, y Él va a extender tus días sobre esta tierra. Eso es lo que Dios puede hacer a través de la fe. Vamos a hablar de ejemplos. Daniel. ¿Qué le pasó a Daniel? Le dijeron, mira, no podéis orar. Sí. Vale, no podemos orar. Y a partir de entonces Daniel se pone a orar 3 veces al día delante de la ventana, de par en par abierta y con sus brazos levantados. Estoy convencido que antes de ese decreto del rey, él no había orado ni con la ventana abierta ni con sus brazos levantados. Pero tú me dices que yo no ore, pues yo lo voy a hacer públicamente. Voy a hacer todo lo contrario. Oró 3 veces al día y desafió al enemigo y lo hizo al revés. Y Daniel triunfó. Otro ejemplo, Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel. Le dijeron, hay un decreto del rey que cuando suene bocina, cuando suene aquel sonido, todos arrodillaos, ahí, ante el rey. Ah, pues no, nosotros no. No, que va. Vosotros lo hacéis, nosotros no. Hicieron lo contrario, porque su fe hizo lo contrario, porque dice la palabra que el justo camina por fe. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vamos a empezar a hacer lo contrario a lo que nuestra mente diga, lo contrario a lo que nos digan tal persona, contrario a lo que nos diga la situación y nuestra vivencia también. ¿Qué le pasa a Pedro? No, Pedro, no vayas, ¿dónde vas? Que es un fantasma. Que no, que sí que voy, que no es un fantasma, que Jesús calla, que voy, y él baja. Esto es un principio de fe inmenso. Este es el principio que Dios quiere que hoy aprendamos. Actuar al revés. Actuar en lógica humana no es tener fe. Tú puedes tener mucho conocimiento. Tú puedes tener mucha sabiduría. Tú puedes tener mucho discernimiento. Pero actuar con la lógica humana no es tener fe. No es andar por fe, es andar por vista, aunque digamos que no. Otro ejemplo. Viene Jesús y le dice, oye, mira, Pedro, sé que has estado toda la noche pescando y no has pescado nada. Bueno, pues coge otra vez la red y vete al sitio donde has estado esta noche. Pero a ver, que he estado toda la noche, como tú dices, que soy pescador de oficio, que yo todo lo sé. No, Pedro va y echa las redes. Y ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? La lógica, y esto es lo más importante de esta palabra, la lógica humana paraliza la mano de Dios, pero la fe la mueve la mano de Dios. Cuando nosotros predicamos y nos encontramos con muros de piedra, de incredulidad, es porque viven siendo lógicos. Quieren razonar la fe y la fe no se razona. Yo
soy una persona que el Señor tuvo que trabajar mucho en la mente, porque yo siempre he sido muy racional. Lo que yo no veo, lo que yo no toco, lo que yo no entiendo, lo que yo no palpo, no puede ser real. Y Dios obró y Dios trabajó y también lo va a hacer en todas aquellas personas que son de lógica, todas aquellas personas, y Dios nos va a enseñar a andar en fe. A mí Dios me enseña, me sigue enseñando cada día cómo caminar por fe. Hemos de actuar al revés. Os voy a poner un ejemplo y que cada uno aplique sus ejemplos. Yo no puedo hablar de nadie, yo puedo hablar de mi vida, puedo hablar de mi situación, o puedo hablar de muchas cosas mías. Muchas personas, en muchas ocasiones, han creído que mi marido y yo nos hemos apartado de Dios. Y da igual. Yo no estoy aquí por lo que la gente piense. Dios dice, no, seguid por aquí, aunque os llamen locos. No, seguid por aquí, aunque os digan que no estáis en Dios. No, seguid por aquí que vais bien. Independientemente de lo que la gente dice. Hay que aprender a actuar al revés, siempre y cuando provenga de Dios. Y hay un problema que los hijos de Dios, los cristianos, podemos llegar a encontrarnos en nuestra andada, en nuestro caminar diario con Dios. Y es la tradición cristiana que nos encontramos en las iglesias. Claro que es una tradición cristiana, pero la rutina, la religiosidad, todo eso, el hacer las cosas siempre de la misma manera, el hacer las cosas siempre así porque me las han enseñado. Todos los pastores tienen que ser hombres de más de 50 años. Yo estoy estudiando para poder serlo y soy mujer y tengo 33. Cuando digan estas cosas, esto es tradición religiosa, hemos de aprender a decir no. Los que pisan un púlpito han de ir trajeados con smoking, corbatita y la Biblia más grande que encontremos bajo el brazo. Mentira. Con chándal, con la naturalidad que Dios te ha dado y con la Biblia en el iPad. Hemos de actuar al revés de lo que estamos acostumbrados a actuar para que Dios pueda moverse en medio de la libertad y no de la religión. Atrévete a ser diferente, atrévete a hacer lo que nadie hace, atrévete a ser un loco por Cristo y salir a las calles y predicar, atrévete a amar a aquellos que no te quieren amar a ti. Empieza a amar a los demás aunque no te dejen amar a los demás. Atrévete a decir que no. Atrévete incluso a decirle a aquellas personas que están por encima tuyo en las iglesias, pastores, líderes, no, por ahí no vas bien, te estás equivocando, porque Dios en su palabra dice esto. Atrévete a hacer las cosas por amor a Dios, atrévete a hacer lo que nadie hace, porque cuando actuamos en lo contrario, Dios se mueve y se manifiesta. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva, cuando el hombre empezó a pecar, ahí en ese instante, en el mundo espiritual, se desató el pecado. Y por generaciones y generaciones y generaciones tenemos ese pecado cuando entró a través de la caída del hombre, ¿verdad? Pues en ese momento el hombre miraba de frente a Dios y en ese instante se puso de espaldas a Dios, se giró por completo. Y por eso el mundo hoy te dice que lo tuyo es tuyo, que tu dinero es tuyo, que tus dones, tu tiempo y lo que tú tienes es solo tuyo. Que guardes todo lo que puedas, que disfrutes todo lo que puedas, tu vida, tu tiempo y todo lo que tienes. Y eso no es lo que Dios dice. Dios te dice, entrégate en cuerpo y alma a los demás. Entrégate por los demás, desgástate, da de tus dones al pueblo.
ama a los demás, desgástate para el que venga detrás tuyo sea mejor que tú. Y cuando te des y estés totalmente vacío, te volveré a llenar las veces que yo decida que tienes que estar lleno. El mundo te dice, sé libre, fiesta, juerga, disfruta, viaja, ¡hala, llena los bolsillos! Venga, sexo, con 7 a la semana, 1 por día, 1 por día. Dios no te dice esto. Dios te dice, sé libre, pero siendo santo. Es la única manera que tienes de ser libre. Porque cuando caes en fornicación, en adulterio, en pasiones desordenadas, en todos esos pecados que el ser humano cae y caemos y seguiremos cayendo, eso nos ata, no nos hace libres. Que nadie nos confunda. El mundo dice, sé feliz. Olvida la vieja vida de ser cristiana. Eso son cosas para los viejos. Vete al mundo y disfruta, viaja, gástate el dinero, todo lo que tengas. Y Dios te dice, pero si jamás sin mí vas a poder ser feliz. Quiero que te acerques a mí para que vivas una vida plena. Puedes tener problemas o no, pero vas a seguir teniendo una vida plena. Porque vas a ser feliz. En Cristo no nos va a faltar de nada. Eso es lo que hace que nosotros tengamos esa fe que impacte a esta sociedad. Actuemos al revés. Es importantísimo que tengamos esto aquí grabado. Actuemos al revés. Al revés de lo que te diga la gente, al revés de lo que te diga el diablo, el enemigo, al revés de la realidad que estés viviendo. Porque hay realidad que estamos viviendo. Actúa al revés. Cuando no tengas nada, es cuando Dios te dice, da más. Muchas veces he puesto en práctica esto. Momentos que me he sentido muy sola, momentos donde yo decía y me sentía sola, nadie está pendiente de mí, nadie esto, nadie me llama, nadie me escribe, es cuando yo he escrito. Es cuando yo he llamado y es cuando más llena de Dios me he sentido. Porque hemos de darle la vuelta a las cosas. Cuando no te apetezca orar, cuando digas, hoy tengo que orar, enciérrate en la habitación a buscar el rostro de Dios y ahí es cuando la presencia de Dios va a descender de una manera sobrenatural. Cuando no sientas la presencia de Dios, que digas, sí, que estoy más fría que una nevera, no siento su presencia. Ahí es cuando Dios más obra milagros. Cuando te falten las fuerzas y digas, ya no puedo más, esto ya ha acabado conmigo, ya no puedo más. Ahí es cuando Dios te dice, levántate, y te da las fuerzas de las águilas y la visión de las águilas de mirar las cosas de otra manera. Mirar cuando mis fuerzas, cuando humanamente hablando mis fuerzas fallan y tengo que grabar un estudio bíblico, es cuando su palabra viene con más fuerza y con más poder. Porque Dios se mueve en medio de fe cuando tú crees que eso va a suceder. Muchos a mi alrededor no entienden lo que estoy haciendo aquí ahora. No lo entienden. Se ríen. Mira, ahí va la loca. Mira, mira qué loca, mejor no te hablo. Me cruzo de calle para no saludarte. No importa. Yo estoy aquí para agradar a Dios y no al hombre. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y no del hombre. Si Thomas Edison no hubiera hecho la bombilla, ¿tendríamos luz? Si esa madre no hubiera cambiado esa nota, si Thomas Edison hubiera sabido lo que ponía, no hubiera llegado a ser nada. Absolutamente nada. Pedro, Daniel, todos los personajes que hemos ido hablando y que hemos hablado hoy, si no hubieran actuado al revés, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué es lo que hubiera enseñado la palabra? ¿De qué nos hubiera hablado? ¿De qué fe nos hubieran hablado? ¿Una fe muerta o una fe viva y real? Nuestra realidad no es cuando el juez da el golpe y dice hasta aquí.
Nuestra realidad no es cuando te dan un diagnóstico y te dicen aquí lo tienes. No, mi realidad no es esa. Mi realidad está en Dios y Él marca el destino cuando creemos que así va a suceder. Voy a terminar con un ejemplo que es Pablo y Silas cuando son encarcelados. La palabra dice que se pasaban cantando la noche y el día, alabando y glorificando a Dios. En vez de estar llorando, estirándose de los pelos, cantaban, adoraban, alababan al Señor con gozo, en medio de la cárcel, sin saber cuándo iban a salir. Pedro iba a ser ejecutado al día siguiente, ejecutado, muerto. Y dormía tan plácidamente, dice la palabra. Ellos actuaron al revés. Nosotros vamos a empezar a actuar al revés. ¿Vas a continuar andando al revés? ¿O vas a seguir como los burricos para adelante, sin pensar en lo que estamos haciendo, sin pensar en la voluntad de Dios, sin pensar en el plan divino? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te dejo con esta pregunta. Sé que no se hablan cosas nuevas, se habla de la palabra de Dios. Y hoy Dios ha traído esta palabra, primeramente ha sido para mí y seguirá siendo para mí. Y estoy convencida de que Dios os va a hablar de todo lo que hemos escuchado y empezar a hablaros ahora. Así que, Señor Padre, entra ahora en lo más profundo de cada vida, Señor. Que todas las palabras, Padre Santo, que tú has puesto en mi boca no caigan en saco roto, Señor, sino que puedan dar raíces de vida, raíces con fruto, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Padre. La oportunidad que me das de poder buscarte y encontrarte cuando te busco en espíritu y en verdad, Señor. Guárdanos, Señor, que esta noche sea una noche para meditar en ti, en tu palabra, Señor, para que nos hables y para que tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí una vez más. Mañana viernes nos vemos en directo en la reunión de oración. Tenemos una lista, no la tengo por aquí, o sí. Tenemos una lista súper larga de peticiones por delante y por detrás. Y más que tenemos a través de las redes sociales. Así que no te olvides, pásanos tu petición, vamos a estar orando, vamos a estar declarando, vamos a estar ensalzando el nombre del Señor. Gracias porque siempre la presencia de Dios desciende de tal manera que cuando terminamos el directo nos quedamos Miguel y yo mirándonos así de la presencia de Dios que hay en casa. Así que sin más, nos vemos mañana. Acordaros de escribirnos la petición. Bendiciones.